Voy a compartir aquí algunos conceptos sobre educación matemática, particularmente sobre imágenes conceptuales, definición conceptual, concepciones espontáneas, modelos mentales y teoría APOS. Esto, si uno piensa en las líneas actuales vigentes de educación matemática, tendríamos que enmarcarlo dentro de lo que se denomina el enfoque cognitivista, en particular lo referido a los modelos mentales y a las imágenes y definiciones conceptuales. Uno las ubicaría en el pensamiento matemático avanzado, y la teoría APOS, que es en sí una teoría que tiene como entidad propia, y quiero hacer como una presentación breve de manera que sea más simple luego acceder a bibliografía. Quienes iniciaron con este concepto, Tolly Wiener, por el año 1981 y de ahí en adelante, distinguen entre dos conceptos: el concepto de imagen conceptual y definición conceptual, entendiendo por definición conceptual la definición que uno maneja de un objeto matemático, de un concepto de matemática, mientras que la imagen conceptual refiere a representaciones mentales que uno tiene sobre ese objeto matemático, que pueden ser imágenes, pueden ser símbolos, pueden ser frases, pueden ser metáforas, pueden ser propiedades, definiciones particularmente, también podrían ser correctas o incorrectas, que se nos vienen a la mente a propósito de mencionar un cierto objeto matemático. Por su parte, Cornu presenta la idea o pone en escena la idea de concepciones espontáneas, queriendo hacer referencia a que cuando un estudiante está aprendiendo un concepto matemático, en general no parte de un terreno liso, de un terreno llano, sino que tiene ideas previas que asocia con la denominación, con la palabra que refiere al objeto matemático que uno está tratando de enseñar. Por supuesto que si la palabra que denomina el objeto matemático es una palabra no usada en la cotidianidad, estas concepciones espontáneas no se van a dar. Si uno quiere definir difiomorfismo, no va a haber ideas previas asociadas al uso de la palabra, porque la palabra no se usa en la cotidianidad. Pero como vamos a ver ahora, en términos matemáticos, en objetos matemáticos cuya terminología se usa cotidianamente, sí se da esta construcción de concepciones espontáneas que conviven con la enseñanza y que suelen ser persistentes y resistentes. Si uno pensara en la imagen conceptual, en una posible imagen conceptual del objeto ecuación, uno puede pensar, previo a la enseñanza, que en la cotidianidad uno habla de una ecuación como buena familia igual honradez, es decir, hay usos de la palabra ecuación que se dan fuera del ámbito matemático. Eso sería lo que un sujeto pueda tener en su mente sobre el uso de la palabra ecuación en la cotidianidad, serían las concepciones espontáneas. Por supuesto que esta construcción que voy a presentar aquí es una idealización donde estoy poniendo un montón de cosas que pueden estar, no todas en un mismo sujeto, dado que estas concepciones, dado que tanto las concepciones espontáneas como las imágenes conceptuales son absolutamente subjetivas. Cada sujeto, cada persona construye en su cabeza una imagen conceptual diferente de otro sujeto sobre un objeto matemático que está aprendiendo. Hablando de ecuaciones, se nos viene la X, o sea, X está en la imagen conceptual muchas veces. A veces hay representaciones como esta que está aquí, como el solución, la palabra equilibrio, despejar X, hallar X, encontrar X. Objetos matemáticos como el ser solución o conjunto solución, aparecen las igualdades, las identidades, el planteo de ecuaciones, balancear ecuaciones químicas, satisfacer la ecuación, x igual un número. Se nos vienen imágenes como 3x menos 1 igual 5, imagen de la balanza. Esto o parte de esto o más cosas que no están aquí podrían ser la imagen conceptual de un sujeto. Imaginemos posibles imágenes conceptuales respecto del objeto matemático función.
Para alguien que no aprendió aún de qué se tratan las funciones en el ambiente matemático, probablemente las funciones estén asociadas con espectáculos, con escenarios, con tablados, con lugares donde se hacen shows. Eso es asociado al concepto de función previo a la enseñanza. Se nos vienen a la cabeza tablas de valores, se nos vienen representaciones gráficas, la palabra correspondencia, la expresión f de x, los diagramas de Venn, la correspondencia, que a cada x le corresponde un único y, la palabra relación, la palabra máquina, como que uno ingresa un valor y luego de un proceso que una máquina realiza sale otro, una correspondencia que a cada elemento de un conjunto le asigna un único elemento de otro conjunto. Fíjense que esta sería la definición conceptual que podría ser parte de la imagen conceptual de un sujeto. ¿Cómo podría ser la imagen conceptual de la tangencia, de la recta tangente? En la cotidianidad uno usa algunas veces el escaparse por la tangente, como queriendo decir, zafé de una situación, no entré acá. Esto podría tener alguna incidencia cuando los estudiantes trabajan con este concepto matemáticamente, como ahora les voy a contar. Se nos pueden venir a la cabeza imágenes como de círculos o circunferencias y rectas tangentes, parábolas y rectas tangentes. Se nos podría venir a la cabeza la idea de derivada, una expresión de la recta tangente con derivadas, la frase la recta que toca la curva en un único punto. Y aquí es interesante advertir que en esta imagen conceptual que cada sujeto construye, podría haber atributos irrelevantes, en este caso de la tangencia. Por ejemplo, el tocar en un único punto, o bien el dejar a la curva o a la figura, en este caso, en un semiplano determinado por la recta, son atributos que no son relevantes de la tangencia. Lo que la tangencia nos expresa es la posibilidad de describir de manera lineal, de la mejor posible, de la mejor forma posible, el comportamiento de una curva alrededor de un punto. Bueno, el estar en un semiplano o en tocar en un único punto son atributos irrelevantes. Y también es interesante pensar que estas imágenes conceptuales pueden tener partes erróneas. Por ejemplo, la frase la recta que toca la curva en un único punto, asociando a esta idea la tangencia. La recta tangente no tiene por qué tocar a la curva en un único punto. Sin embargo, en la imagen conceptual de un sujeto pueden convivir ideas equivocadas con ideas correctas sobre un objeto matemático. Fíjense esto que es sumamente interesante, que es cómo operamos ante una pregunta. Nos hacen una pregunta sobre ecuaciones, sobre tangente, sobre funciones y de qué manera operamos. La imagen conceptual podría tener partes correctas o incorrectas. La definición conceptual incluida en la imagen conceptual podría tener partes correctas o incorrectas. Podría uno saber una definición de manera incorrecta. Entonces, según qué parte de esas ideas uno activa ante una pregunta, es la forma en la que uno va a contestar. Si apelo a la imagen conceptual y apelé a algo correcto que tengo en esa imagen conceptual, mi respuesta va a ser correcta. Sin embargo, si ante una pregunta apelo a alguna parte incorrecta que tengo construida en la imagen conceptual, mi respuesta va a ser incorrecta. Y así se dan cuenta que uno empieza a tener una diversidad de posibilidades. Si ante una pregunta uno apela a la definición como más prolijo desde el punto de vista matemático y la definición es correcta, probablemente dé una respuesta correcta. Ahora bien, si apelo a la definición conceptual y esta es incorrecta, eventualmente mi respuesta es incorrecta. ¿Qué es lo que la teoría, bueno, y así se dan cuenta que hay un montón de opciones? ¿Qué es lo que la teoría sobre imágenes conceptuales y definiciones conceptuales promueve? Lo que se promueve es un diálogo entre la definición conceptual y las imágenes conceptuales. Lo que se sabe es que los sujetos tendemos en primera instancia a apelar a las imágenes conceptuales. Entonces, la constitución, el cómo están conformadas esas imágenes conceptuales, pasa a ser un dato relevante ante
una pregunta que un profesor podría hacer en una clase, y eso no dice que la respuesta sea incorrecta, no dice que el estudiante no sepa o no haya estudiado la definición conceptual. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Supónganse que la pregunta fuera si esta recta que está trazada aquí podría ser la recta tangente a la curva en el punto P, y un estudiante contesta, no, esa recta no es la tangente en P, porque la recta tangente debe cortar a la gráfica en un único punto. Uno podría decir, este alumno no estudió la definición, no sabe lo que es la recta tangente, o bien uno puede interpretar esta respuesta como que apeló a atributos irrelevantes presentes en esa imagen conceptual, que es la de tocar en un único punto, o a una frase que tiene construida en esa imagen conceptual que es errónea respecto del concepto. Supónganse que uno piensa que la asíntota es una recta a la cual una función se acerca infinitamente pero sin tocarla. Esto está equivocado desde el punto de vista matemático. La asintoticidad no tiene que ver con no tocarse, con que la función y la asíntota no se cortan. Sin embargo, podríamos pensar qué cosas esto podría generar y cuál es un posible origen. Uno puede pensar en un estudio más avanzado de algunas funciones en matemática, en donde, por ejemplo, una recta horizontal y una curva se tocan infinitas veces, y la recta horizontal efectivamente es una asíntota horizontal de la curva, y no hay contradicciones ahí. Y el posible origen podría darse en los primeros ejemplos sobre asíntotas que nuestros estudiantes aprenden. Aprenden asíntotas en funciones exponenciales, en funciones logarítmicas y en funciones homográficas. Si nosotros nos imaginamos cómo son las asíntotas en ese caso, en ninguno de todos esos casos las asíntotas y las curvas tienen intersección. Entonces se genera en la imagen conceptual un prototipo de asíntota con el cual el estudiante opera apelando a ese prototipo. Intenta ver si, ante una pregunta que me dan, encaja con ese prototipo que tengo construido, y si encaja, contesto afirmativamente, y si no encaja, digo que no. Hay una cuestión importante a considerar, que es que las imágenes conceptuales se construyen en parte por la enseñanza, digo, en parte porque las concepciones espontáneas son previas, pero el resto se construye por la enseñanza o bien por lo que cada sujeto estudie autónomamente sobre un tema. Y aquí los registros de representación semiótica son un elemento clave, porque en la imagen conceptual habrá solo fórmulas y expresiones, por ejemplo, asociadas a ecuación, si lo único que manejo con ecuaciones tiene que ver con la escritura de fórmulas matemáticas. Si no hablo de ecuaciones en lenguaje coloquial, probablemente en la imagen conceptual de ecuaciones no voy a tener ese tipo de elemento. Del mismo modo, con funciones y con el concepto que sea de matemática. Voy a sumar muy brevemente un concepto que es el de modelos mentales, que tiene que ver con el hecho de que las imágenes conceptuales, que yo les decía hace un momento, que son absolutamente subjetivas, cada sujeto tiene construida una imagen conceptual sobre distintos objetos matemáticos, hay veces que esas descripciones son más generales y no quedan circunscriptas a un sujeto único. Y uno encuentra que hay un modo de describir ciertas características comunes a esas imágenes conceptuales de distintas personas. Y estos serían los modelos mentales que podrían o no ser matemáticamente correctos. Miren algunos ejemplos. Hay modelos mentales sobre continuidad. Hay un modelo mental que es el de asociar la continuidad a tener gráficas que no tienen saltos ni cortes, a poder asociar una función continua con graficar su gráfica, valga la redundancia, sin levantar el lápiz del papel. Eso está equivocado, o sea, hay funciones continuas tales que para graficarlas tengo que levantar el lápiz, porque el dominio es un dominio que tiene partes separadas, un dominio que no es conexo. Hay modelos sobre continuidad que asocian a las funciones continuas a funciones que continúan indefinidamente, que no tienen fin, que se asocia lo continuo con lo infinito,
con algo que no para, que no se detiene, que sigue un mismo patrón indefinidamente. Aquí les dejo algunas respuestas que estudiantes dan cuando tienen construido este modelo mental de la continuidad como sin fin. También les comparto algunos modelos mentales sobre el concepto de límite. Hay un autor que es Williams, que estudió distintos modelos asociados al concepto de límite y él encontró 6 modelos: dinámico teórico, dinámico práctico, cota, formal, no alcanzable y aproximación. Quedan aquí descriptos, o cualquier cosa me preguntan y les paso la referencia. Solamente voy a mencionar uno de ellos, que es el dinámico práctico, porque quiero mostrarles un ejemplo de cómo un modelo incorrecto puede provocar respuestas correctas. Piensen esto: si todos los modelos construidos que nosotros tenemos siempre nos produjeran respuestas incorrectas, uno como aprendiz lo descartaría en algún momento, entendería que no es adecuado. Sin embargo, hay modelos incorrectos o partes incorrectas de las imágenes conceptuales que producen respuestas correctas, y a eso hay que tenerle cuidado. Como estudiante y como docente hay que estar alerta, porque nosotros podremos trabajar sobre esto. Fíjense qué dice este modelo, el dinámico práctico. Dice: en este modelo, el límite se decide insertando valores de x cada vez más cercanos a un número dado hasta que el valor del límite es alcanzado. Esto como modelo es incorrecto. Si alguno quiere ahondar, me pasa un mail y les doy bibliografía al respecto. ¿Cómo se ve este modelo en acción produciendo una respuesta correcta? Que es lo más peligroso, porque al estudiante, si la respuesta es correcta, no se le activa una alarma respecto de que eso que está usando es incorrecto desde el punto de vista matemático. Si uno tuviera que calcular el límite cuando x tiende a 1 de la función de reales a reales dada por f de x igual a x más 2, yo imagino valores cada vez más cercanos al 1, los resultados están cada vez más cercanos al 3, digo, bueno, el límite es 3 y fin del asunto. Me funciona el modelo dinámico práctico, que en otras circunstancias no funcionaría. Otros errores comunes que me van a dar pie a presentar otro concepto de educación matemática surgen cuando uno piensa en una actividad como, por ejemplo, la graficación de una función lineal, y un alumno está como bloqueado sin saber cómo resolver, pero cuando el profesor le provee, le ofrece una tabla de valores, le dice: toma esta tabla, hace las cuentas y marca los pares ordenados en un gráfico y traza la recta, el estudiante puede hacer esta actividad. Uno dice: ¿por qué no pudo ni empezar a resolver esto? Pero con ayuda sí lo puede hacer. O bien, les voy a dar otro ejemplo antes de presentar la teoría. Uno ofrece la función lineal y pregunta si el 39 podría ser un elemento de la imagen de f, y uno se encuentra con un estudiante dándole valores a x, tratando de encontrar alguno que produzca como resultado de la cuenta 2 por x más 1 el resultado 39. Uno dice: ¿por qué utiliza un procedimiento tan poco económico? O sea, sabe lo que tiene que hacer, pero está ante una decisión para resolver que no resulta operativa. O bien, un profesor pregunta: ¿qué recuerdan sobre el número 0,9 periódico? Y nos encontramos con respuestas de estudiantes que dicen que 0,9 periódico tiende a 1, que se acerca al 1, que es menor que 1, porque siempre puedo seguir agregando un 9 en esta sucesión 0,9, 0,99, 0,999 y así siguiendo. Uno dice: ¿por qué es tan difícil entender que 0,9 periódico es 1? No que está cerca del 1, no que es menor que 1, no que tiende a 1, que es el 1 escrito de otra forma. Bueno, me da pie estos ejemplos, que ahora voy a retomar, a presentar muy brevemente algunos elementos de la teoría APOS debida a Dubinsky. La sigla APOS representa las palabras acción, proceso, objeto y esquema en inglés. En castellano uno diría APOE si pone esquema en castellano. Ahí me quedó un híbrido en el escrito. Y en algún momento también se empezó a pensar que estas acciones, que ahora voy a describir qué son,
actúan sobre ciertos objetos base, entonces en lugar de APOS aparece la sigla VAPOS, o APOE en castellano. ¿De qué se trata esta teoría? Esta teoría menciona cuándo un estudiante está a nivel acción, cuándo está a nivel proceso, cuándo está a nivel objeto, cuándo está a nivel esquema, o cuándo hay actividades o manifestaciones de los estudiantes que son de tipo acción, que son de tipo proceso, objeto o esquema. En general, las acciones las hace un sujeto. Cuando un sujeto está a nivel acción, transforma un objeto ante una indicación que el estudiante percibe que es externa. El estudiante actúa a propósito o en función de una indicación que recibió y que es externa a él, que es externa al estudiante, y reacciona ante indicaciones precisas. Cuando el estudiante logra incorporar esas acciones que realiza sobre objetos matemáticos y ya decide sobre ellas, ya actúa ante indicaciones que son propias y logra esa acción repetidamente, incorporarla como a su repertorio de posibles acciones para hacer, decidiendo sobre ellas, uno diría que está a nivel proceso, que el estudiante está a nivel proceso. Hace repetidamente acciones, puede reflexionar sobre ellas y las puede interiorizar como un proceso. Cuando el sujeto puede actuar sobre la totalidad, sobre ese proceso de manera completa, uno dice que logra encapsular y que logra que el proceso es encapsulado hacia o en un objeto matemático. Los esquemas son organizaciones de objetos que a su vez pueden pensarse como objetos también. Es decir, estar a nivel esquema es estar a nivel mucho más macro, mucho más de estructura de los conceptos matemáticos, que en general no se da en los niveles más bajos de escolaridad. Fíjense cómo nosotros podríamos explicar claramente algunas de estas situaciones que recién les presentaba, cuando el estudiante no sabe cómo graficar, pero cuando el docente le da indicaciones precisas si lo puede hacer, esto no sería un indicador de que el estudiante está a nivel acción. Es decir, necesita la indicación externa para poder desenvolverse, para poder trabajar. En este ejemplo, el de decidir si el 9 es un elemento de la imagen de la función, claramente aquí el estudiante tomó decisiones, sabe qué es lo que está buscando y entra en una repetición de acciones que lo hacen ubicar en el nivel proceso. Es decir, aún no advierte a esta función como un todo, no está a nivel objeto, no percibe que el objeto matemático que está descrito por esta función es en realidad una recta que no es horizontal y que entonces todos los elementos de los reales van a estar en la imagen. Podría responder simplemente así, o podría responder, si estuviera a nivel objeto, diciendo, bueno, 2x más 1 encapsula el proceso que esta función me está dando x valor, asignándole cada valor a x, lo igualo al 39, o al número en cuestión, me parece que me quedó mal escrito ahí, y planteo una ecuación de la cual despejo el valor del x. Se dan cuenta que estar a nivel proceso es haber incorporado acciones y decidir sobre ellas y poder ejecutarlas, mientras que estar a nivel objeto es lograr una visión mucho más general sobre el objeto matemático que uno está queriendo aprender o queriendo manipular. Respecto del 0,9 periódico, el problema es ese. El problema es que detrás del 0,9 periódico hay un proceso que, si no es encapsulado en objeto, hace que el 0,9 periódico no pueda ser visto como un objeto matemático, sino que se le asocia al proceso de seguir agregando nueves. O sea, el proceso de seguir agregando nueves es un proceso infinito. Sin embargo, para comprender el objeto 0,9 periódico, el objeto matemático 0,9 periódico como un número, se debe encapsular ese proceso de manera tal de poder entenderlo como el número 1 escrito de manera diferente. Estas cosas que estuve
presentando aquí, todas se enmarcan dentro del enfoque cognitivo de educación matemática, como les decía al inicio. Fíjense que algunas características de este enfoque cognitivo es que nos permite anticipar dificultades que van a tener los estudiantes en el aprendizaje de matemática, pero particularmente en el aprendizaje de conceptos específicos. Es decir, no se habla como del área del análisis, sino que hablo de límite, de continuidad, de funciones, de asíntotas. Es decir, uno se para en un concepto o en un objeto matemático en particular y el enfoque cognitivo permite estudiar ese concepto y anticipar dificultades que los estudiantes podrían tener. A su vez, nos permite tener o poder ofrecer explicaciones no triviales de algunas respuestas de nuestros estudiantes que muchas veces tendemos a decir el alumno no sabe la definición, cuando conocer esto que les contaba de la imagen conceptual nos permite entender que muchas veces los estudiantes primero apelan a las imágenes conceptuales antes que a las definiciones. Es una línea que no da pautas generales para organizar la clase, no se plantea como meta resolver problemas, ni modelizar, ni hay un montón de cosas que no toma este enfoque, pero sí nos da elementos sumamente valiosos para poder nosotros hacer un diseño de clases. Muchas gracias.